Bueno, 5 candidatos de 7 asistieron al gran debate que fue transmitido también por Cadena A, y un análisis es lo que vamos a tener ahora en torno a la participación de los mismos. Hablaron de la coyuntura, de los temas más importantes, pero ¿esto habrá convencido o no finalmente a que la ciudadanía tome finalmente la decisión por qué candidato vamos a votar? Vamos a darle la bienvenida a Carlos Cordero, analista, y también estamos con Andrés Torres, con quienes vamos a arrancar con este análisis de los candidatos. Claro que sí, porque indudablemente hay que sumar a un fin de semana, a lo que se vivía ayer domingo, a un fin de semana incluido el sábado, de mucho movimiento de presencia electoral. A ver, la consulta para el señor Cordero y el señor Torres al mismo tiempo, ¿se puede hablar de un antes el sábado y un después el domingo, o de la misma manera, pues, un foro y un debate? Buenos días, empezamos por favor, Carlos. Muchísimas gracias. Pues sí, creo que tanto el foro como el debate son parte de una cadena de eventos que estaban previstos en el marco de este proceso electoral tan inusual, complejo como es la elección presidencial. Sin embargo, creo que han habido y todavía persisten expectativas muy grandes acerca de lo que puede ser un debate o lo que puede ser estos encuentros entre candidatos. Lo que se ha puesto en evidencia es que un debate entre candidatos es un evento más entre todos los que tienen impacto e influencia para definir quién será el próximo gobernante de Bolivia. Lo que ha hecho, por ejemplo, Carlos Mesa no es pues el resultado de estar presente en un foro o en un debate. Lo que ha hecho Carlos Mesa es venir con mucha paciencia e inteligencia, pues construyendo lo que parece ser una victoria contundente. Y lo que ha hecho el movimiento al socialismo de no asistir en el debate de ayer es parte también de una cadena de errores que comienzan el 21 de febrero del 2016, que pasa por la renuncia a la presidencia de Evo Morales y que termina con la elección de Luis Arce Catacora, que es un candidato de emergencia, y tanto los debates y los foros que se dan en el país nos van perfilando los ganadores. Evidentemente, ayer hubieron ganadores y ayer se perfilaron quiénes fueron los perdedores en ese evento. Escuchemos a continuación el análisis de esas dos situaciones. Un sábado con la presencia o la invitación para un debate que luego fue simplemente un foro, y ayer domingo 5 candidatos que se presentaron ante la ciudadanía. Andrés, escuchamos. Bueno, sí, el día sábado tuvimos un debate improvisado, a la rápida, mal organizado, con muy mala producción, con la participación de todos los candidatos, y el día de ayer tuvimos un debate muy bien organizado, muy bien producido, mejor producido, pero con la participación de algunos candidatos. El debate del sábado fue un debate, como decía, menos estructurado, más encasillado en entrevistas particulares con la presencia de todos, más que un debate entre todos, que generó una radiografía, una fotografía de lo que está pasando en el país y de lo que son los candidatos. El del sábado nos trae un par de cosas interesantes. La primera es mostrarnos la debilidad de los candidatos y las fortalezas. Y en las debilidades vemos que el MAS es más una marca muy poderosa con un candidato muy débil. La improvisación de la candidatura de Arce se nota por el lenguaje de Arce más técnico, poco cercano a la gente, poco carismático, pero con una marca muy poderosa como el MAS. En otras palabras, no importa el candidato, la marca puede ser más poderosa. ¿Será eso así? La gente votará, ¿le habrá influido conocer a Arce por primera vez o ver a Arce ya interactuando con otros candidatos? Habrá que ver los resultados de las próximas encuestas, pero yo creo que ahí el MAS ha perdido
porque no tiene un buen candidato y sostener esa mala candidatura no va a ser fácil. También hemos visto a un Camacho que ha sido más errático, no muy consecuente, con una corbata, con un terno, en una puesta en escena que no es muy característica de él, que tiene que ser más transparente, más cercano a la gente, con respuestas muy dubitativas, y al final lo que hemos visto, y ahí coincido con Carlos, es un Carlos Mesa con mucho más experiencia para poder expresar y proyectar el proyecto y la propuesta de su candidatura, con un Tuto Quiroga también muy bueno y muy articulado para poder hacerlo. No sé si con la capacidad de llegar a la gente de todo el país, solamente a un grupo, y hemos visto, en otras palabras, un debate el sábado que nos permite darle una fotografía a los candidatos y un debate el domingo que nos permite entrar un poquito más en lo que es ya la interacción y la capacidad de interactuar entre los candidatos. Ahora, yo creo que para el país es muy bueno que hayamos tenido estas fotografías para poder tomar decisiones más informadas y con mayor criterio. Ahora, ¿qué mensaje, por favor, para los dos creen que ha dado esta inasistencia? ¿No? Ayer estaban 5 de los 7 candidatos, no estuvo Luis Arce Catacora y no estuvo también Camacho. Decidieron al último momento pues no asistir. ¿Qué mensaje concretamente, por favor, para ambos dieron a todo el país? Pues en el primer caso del señor Arce del Movimiento al Socialismo, no causó mayor sorpresa. Era una posibilidad que no se presentara. El Movimiento al Socialismo es un partido en crisis, es un partido que ha dejado el poder, que tiene una fragmentación interna, que eso es muy visible, que hay un distanciamiento entre el líder histórico, que es el Movimiento al Socialismo, Evo Morales, y quienes están tratando de llevar esta campaña. Creo que el MAS en esta campaña está tratando de salvar algunas cosas del naufragio. Fue un error, una pésima decisión el no asistir, porque en el peor de los casos hubiera conservado su votación. La no asistencia lo que ha hecho es disminuir la distancia entre el MAS y Comunidad Ciudadana, unos 2-3 puntos, pero esa disminución se va a notar en las próximas encuestas. En el caso del señor Camacho, me parece que fue también una pésima decisión, pero producto de la inexperiencia, de la inestabilidad, de pues esa actitud errática que ha tenido Camacho a lo largo de la campaña. No le sirve de nada estar ausente en este tipo de foros, porque el gran problema de Camacho es que este señor no ha ganado nada, no ha ganado, no tiene ni un... O sea, es todo un globo que ustedes verán se va a desinflar, y con estas decisiones de no participar en los debates, porque el señor Camacho cada vez que aparece en la televisión despierta vergüenza ajena por las respuestas y las actitudes que tiene. No estar en el foro de ayer lo que ha significado es que también su intención de voto en el país disminuye y quién sabe, las especulaciones le sirvan para estar con alguna oportunidad en Santa Cruz. Pero los grandes perdedores, lo dijeron ustedes, han sido Arce y Camacho en esta carrera electoral. Andrés Torres. Sí, bueno, lo que ha pasado es justamente que al verse el día sábado desnudadas todas las características de los candidatos, hemos visto que los candidatos de el MAS y de Creemos están más fortalecidos en la marca, en la idea del partido, del concepto, de la consigna, que el candidato en sí mismo. O sea, los dos candidatos son candidatos muy débiles, con muy poca capacidad de seducción y con muy poca capacidad de generar el apoyo de las masas. Por lo tanto, la exposición mediática muy intensa y además en vivo de los candidatos es muy peligrosa. Por eso es que deciden a los dos cuidarlos, no exponerlos, porque en lugar de ayudar a la candidatura, de seducir a la gente, lo que hacen es todo lo contrario. Se ponen en evidencia sus debilidades
y es perjudicial con la campaña. Entonces, la decisión de las campañas ha sido dejar de exponer a los candidatos, de visibilizarlos tanto, porque se desnudan demasiado rápido sus debilidades en un debate. Yo creo que esa es la principal razón por la que no asistieron y por la cual indirectamente lo que han hecho las campañas han dicho esto, han dicho: mi candidato es muy malo, no lo voy a exponer, no lo voy a poner a que todos se den cuenta de esto, y vamos a seguir manejando la consigna, el partido, todos por Santa Cruz, todos con el MAS. O sea, eso, la campaña tiene que ser de consigna y no del candidato. Yo creo que lo que ha demostrado la ausencia de ayer es justamente esta constatación de las campañas y su urgencia de disminuir el impacto negativo del debate del sábado. Estamos conversando con nuestros invitados Carlos Cordero y Andrés Torres, quienes están analizando lo que ha ocurrido este fin de semana en materia electoral. Ahora, estamos a 2 semanas de la situación de la votación. Estamos a 2 semanas de que la gente, un poquito menos, de que la gente vaya a emitir su voto. 7 millones y fracción de bolivianos estarán. Vamos a seguir enseguida conversando con ustedes. Antes los invito, por favor, a escuchar lo que tiene que decir Salvador Romero a Cadena y a todo el país. Estamos con Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien le agradecemos también su presencia. Para ya entrar en lo que son las elecciones, ayer fue un debate sin duda que todo el país lo ha visto, con sus cosas positivas y negativas que ha visto la gente y que ahora las está reflejando. Pero sigue todavía este pedido, presidente, en torno, y se sigue dando la polémica en torno a qué va a pasar con la personería jurídica del movimiento al socialismo. ¿Qué le puede decir a toda la ciudadanía, a todos los bolivianos que hoy se define? Buenos días, mucho gusto. Con respecto a este tema, hay que recordar que hay denuncias por difusión de encuestas contra 3 organizaciones políticas, el MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana. Cuando se presentaron estas denuncias al Tribunal Supremo Electoral, se comenzó el debido proceso, se puso las denuncias en conocimiento de las organizaciones. Una de ellas, el Movimiento al Socialismo, presentó una acción concreta de inconstitucionalidad contra esta ley, y como corresponde en un debido proceso, el Tribunal Supremo Electoral remitió todos los antecedentes al Tribunal Constitucional, que debe determinar si esa norma es o no es constitucional. El Tribunal Constitucional ha admitido esta acción, que a partir de ahora pues están corriendo los plazos, los procedimientos del Tribunal Constitucional para dirimir el asunto, y una vez que tome una decisión, el asunto retorna a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, que debe determinar en todos y cada uno de los casos si efectivamente se produjo o no una violación a esa ley. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral aguarda, como corresponde, en el marco del Estado de Derecho, a que se produzcan todos estos hechos jurídicos que están previstos por la ley antes de poder tomar una decisión. Presidente, ¿hay tiempo o no todavía para hacer cambios en los binomios rumbo a las elecciones? En este momento ya no existen posibilidades de efectuar cambios en el binomio. Ya la posibilidad de efectuar renuncias por que un candidato renunciara ya no puede ser sustituido. Este plazo venció hace aproximadamente un mes, y también el sábado venció el último plazo para presentar demandas de inhabilitación de candidatos. Por lo tanto, incluso aunque se produjera en este momento la renuncia de algún candidato, ya sea candidatos a la presidencia, candidatos a la Asamblea Legislativa, estas renuncias pueden producirse. Lo que han perdido las organizaciones es el derecho de sustituir a estos candidatos. ¿Han habido sanciones todavía? ¿Han habido sanciones o todavía en torno a estas agresiones que se han dado en las campañas políticas, que cada vez se ponen más intensas? La ciudadanía y también algunos candidatos, algunos militantes pedían esto, ¿no es cierto?, que se pueda sancionar porque llegó a mayores, ¿no? Llegó a agresiones no solamente verbales, sino también físicas. ¿Han habido sanciones o todavía? En este momento no, y existen varias vías para que puedan producirse
producirse sanciones. Por supuesto, se requieren que se presenten denuncias ante las instancias correspondientes, pero más allá de este tema, el Tribunal Supremo Electoral ha sido muy firme en su rechazo a cualquier acto de violencia que pueda empañar la campaña electoral, que hay que recordar en Bolivia siempre ha tenido habitualmente un carácter tranquilo, pacífico, incluso festivo. Es importante que se mantenga esa dinámica, que se mantenga ese espíritu de respeto mutuo entre contrincantes, de tolerancia. También esto incluye a la ciudadanía con respecto a los actos de campaña que van realizando distintos candidatos. Y nosotros nuevamente exhortamos a las organizaciones políticas, sociales, regionales y así como al conjunto de la ciudadanía a que mantengamos la serenidad, mantengamos la tranquilidad en la fase final de la campaña y que este espíritu se prolongue también en la jornada de votación y que aguardemos el domingo 18 de octubre, luego de haber ido a votar con calma, con tranquilidad. También mantengamos estas características para la espera de los resultados que el Tribunal Supremo Electoral se ha comprometido a ir difundiendo desde las 6 de la tarde del domingo 18 de octubre. Se ha presentado precisamente y se ha hecho un piloto en torno a este centro tecnológico que tiene muchas medidas de seguridad para evitar precisamente que se pueda generar un fraude, como decían algunos militantes, y era el temor precisamente de lo que pasó el año pasado. Todas las garantías, presidente, para que las elecciones sean de forma transparente, que los resultados se puedan dar y el conteo también de votos de forma transparente. Definitivamente estamos comprometidos, y así lo hemos demostrado a lo largo de todos estos meses, con un proceso electoral limpio, transparente, que le dé certeza a la ciudadanía y a los actores políticos. Hemos trabajado con seriedad técnica e imparcialidad política para asegurar el proceso electoral que necesita el país, es decir, un proceso electoral limpio y transparente. Vamos a tener un proceso seguro en todos los campos, el tecnológico, ya se pudo observar todo el trabajo de modernización tecnológica que se ha realizado, de renovación de los programas informáticos. Será también seguro el proceso en la cadena de custodia del material electoral, desde que sale del Tribunal Supremo Electoral hasta que llega a los recintos y luego inicia el camino de retorno, sobre todo con el documento central del proceso, que es el acta que ha sido llenada por los jurados electorales, y también va a ser seguro desde el punto de vista de la salud pública. Hemos diseñado un protocolo para precautelar la salud de todos los ciudadanos, de toda la población que participa el domingo 18 de octubre en la jornada electoral. Y finalmente, presidente, ¿hasta qué fecha pueden bajar su candidatura los candidatos? Lo que le señalaba, la posibilidad de renuncia de un candidato es un derecho que está abierto en permanencia. Lo que ya no tienen las organizaciones políticas posibilidad es la de reemplazar a un candidato que ha renunciado. Dicho de otra manera, si en este momento un candidato renuncia, ese puesto queda ya definitivamente vacante. Finalmente, por favor, ya para cerrar la entrevista, haga una invitación a todos los bolivianos. Usted nos dice unas elecciones transparentes, en eso se está trabajando precisamente, enviando los materiales correspondientes y con todas las medidas de bioseguridad. ¿Qué le dice a los bolivianos? El llamado es para que todos acudamos a votar con tranquilidad, con la confianza, la certeza de que el Tribunal Supremo Electoral se ha comprometido a organizar un proceso electoral limpio, transparente, con las debidas medidas de seguridad, y es un proceso electoral que ha estado abierto a la mirada de la sociedad y también a la mirada de la comunidad internacional. Tenemos numerosas delegaciones de observación electoral que están llegando al país, con 4 que son las principales, la Unión Europea y el Centro Carter, que ya están presentes en el país con sus delegados, sus representantes, la OEA y la Unión de Organismos Electorales de América. Vamos a tener un proceso electoral limpio el domingo 18 de octubre. Cerramos la entrevista con esta frase. Gracias. Hemos hablado con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. 7:11.
Bueno, vamos a seguir con el debate, Martín. En las redes sociales es donde la gente se expresa más y ahí dan sus puntos de vista en torno a la inclinación con ciertos candidatos. Debate que se vivió ayer domingo tras más de 15 años donde Bolivia no tenía esta posibilidad. Claro, en muchos casos algunos hablaban de el no dinamismo de los propios candidatos, de entender lo que es el debate, de tener la posibilidad de hacer dúplicas, réplicas, pero bueno, eso se activará de a poco. Además, la ausencia de uno, a último momento, Luis Fernando Camacho, y de otro de los candidatos que anticipadamente había excusado su inasistencia por tener una entrevista que incluso fue entredicha en muchos ambientes de haber sido reprogramada intencionalmente. Estamos con Carlos Cordero y Andrés Torres, nuestros analistas, quienes gentilmente nos están acompañando. Acaba de hablar el presidente del Tribunal Supremo Electoral con una invitación que también ha sido uno de los temas que ha sido puesto ayer en carpeta. Carlos, Andrés, entre cánticos el sábado, tocadas de charango y un candidato, por ejemplo, Chi, que a los gritos pedía al Tribunal Supremo Electoral un anticipo de anulación de algunas siglas. Esto no es factible y esto no se va a dar en los próximos 13 días. ¿O lo ven factible, Carlos? Pues en absoluto. La derrota que hay que infringir al movimiento al socialismo es en las urnas. Un partido político puede perder su oportunidad de participar en un proceso electoral por decisión propia, pero tratar de sacar a la fuerza de una organización política como es el movimiento al socialismo es un error, es un error de actitud. Lo único que muestra es la mentalidad autoritaria del señor Chi, la desubicación que él tiene respecto a todos los problemas del país. Y como ustedes han escuchado, pues las declaraciones del señor Salvador Romero, que también tima de una campaña de desprestigio. Durante muchos meses hubo campañas tratando de desacreditar al Tribunal Supremo Electoral, al padrón electoral, a los candidatos. Es decir, había una campaña que estaba interesada en que no hubieran elecciones en Bolivia. Y yo diría los valores democráticos internalizados en la ciudadanía, porque una cosa son la opinión de los políticos, otra cosa es la opinión de los analistas, pero lo que prevalece es la opinión del electorado. En todo momento el electorado boliviano quería la realización de elecciones. Se levantaron incluso temores, amenazas, sombras sobre la pandemia que iba a exterminar al resto de bolivianos si participaban del proceso electoral. Todos esos argumentos quedaron yendo desarmados poco a poco. Y hoy vemos, por ejemplo, que la persona autorada es el presidente del Tribunal Supremo Electoral. El padrón no es ese pozo maloliente del cual había que salir inmediatamente, pues el movimiento al socialismo es un gigante con los pies de barro y que ya estamos viendo cómo se desmorona y cómo será el gran perdedor de este proceso electoral. Entonces, hay muchos rumores y muchos análisis equivocados y la realidad es lo que estamos viviendo, un proceso electoral en el que es la voluntad de los bolivianos la que finalmente se ha impuesto, se está imponiendo. Democracia, elecciones transparentes y que sean las entidades llamadas para ello, la justicia, por ejemplo, a determinar las sanciones que corresponden a los gobernantes o a los partidos políticos que hubieran cometido ilícitos. Mientras tanto, el objetivo es el 18 de octubre, participación, elecciones y elecciones transparentes para tener el próximo presidente de Bolivia. Andrés, te escuchamos. Yo discrepo con Carlos en la manera más cordial, obviamente. Yo creo que el padrón electoral sí tiene problemas profundos que deberían haberse solucionado, que no se han solucionado,
pero que no es un tema vivo, es decir, que eso no pone en riesgo las elecciones ni la posibilidad de tener buenas elecciones. Sí le quita credibilidad al órgano electoral y a la transparencia que debería tener. Lo digo con conocimiento de causa porque soy parte de un equipo de expertos que estamos analizando el padrón y estamos convencidos de que hay problemas y falta de transparencia en el órgano electoral en este tema. Ahora, que esto ponga en riesgo las elecciones, no creo. Que sería ideal que en cuanto termine el proceso electoral haya una depuración completa del padrón. Es fundamental para poder mostrar ya con pruebas al país dónde están las deficiencias del padrón. Ahí yo creo que el órgano electoral no ha sido muy eficiente con una vocería eficiente. No creo que tenga una vocería eficiente, creo que le perjudica la imagen del órgano electoral que el presidente sea el vocero y además un vocero muy... alguien que dice mucho pero al final no dice nada. La gente necesita certidumbre y este tipo de vocería no le da certidumbre para mí al órgano electoral. Yo creo también que el MAS no debería participar en las elecciones porque ha cometido fraude, y si los procesos se hicieran en los tiempos correctos y la ley se cumpliera, el equipo que hace trampa no estaría en la liga jugando fútbol. Entonces, que las cosas son como son y en Bolivia tenemos que ir a pesar de estas irregularidades en democracia a las urnas, me parece bien, y que hay que ganar en las urnas al MAS, me parece bien también, pero no es lo que legalmente correspondería en un proceso democrático que se cumplen las normas. Yo he dicho públicamente y lo sigo sosteniendo, creo que las personas que no cumplen las normas no pueden participar en las gestas democráticas, no porque sean mayoría o minoría, sino porque no las cumplen, y el MAS sistemáticamente las ha vulnerado. Utilizando los órganos del Estado durante el 2019 para campaña, lo está haciendo otra vez. Hay ahora unos videos que acaban de salir, el MAS utilizando la infraestructura en Colcapirua para hacer campaña electoral. Ese tipo de comportamiento electoral es sancionable y tiene sanción para quitar personalidad jurídica. Pero más allá de eso, estamos en un proceso en que, como dice Carlos, es mejor ganar en las urnas. Yo soy de los que cree que la ley siempre tiene que estar por encima de las intenciones y de la política. Ahora, ha llamado muchísimo la atención cuando se expuesto las últimas encuestas, precisamente a nivel nacional, se ha visto muchísimo el porcentaje de los indecisos. Mucha gente que todavía dice, bueno, no sé todavía por quién voy a votar. Este debate, y la pregunta para los dos, por favor, concretamente, ¿habrá servido para que los bolivianos puedan tomar una decisión? ¿Habrá servido para poder decir, bueno, voy a votar por este candidato luego de escuchar sus propuestas en el debate? Pues yo creo que ha servido para disminuir el número de indecisos, ha servido para que algunos evidentemente vayan eligiendo cuál es su opción y por supuesto que esos indecisos no son el voto oculto del movimiento al socialismo. Esos indecisos pertenecen al mundo contra el MAS, al mundo que está decepcionado del movimiento al socialismo. Yo no creo que esos indecisos sean absolutamente blancos de mente, blancos de corazón, que no tengan memoria de lo que ha ocurrido en el país. Me da la impresión de que esos indecisos más bien son la señal de quienes eran simpatizantes del movimiento al socialismo, de quienes votaban antes por Evo Morales y Álvaro García Linera, y le están diciendo al movimiento al socialismo, ojo, ya estamos distanciados. ¿Por qué? Porque fíjense que en el mejor de los casos, hoy Luis Arce tiene un 40% y evidentemente hay un 30% de indecisos. Es decir, el MAS estaba acostumbrado a ganar con fraude o con un real apoyo de la ciudadanía, con el 51 para arriba hasta un 64%. Las últimas elecciones del 2004, el movimiento al socialismo tuvo 64% de votación y hoy la intención de voto está en 40%. Es decir, ha perdido casi un 30% de sus adherentes. Ese grupo de indecisos son los desencantados del MAS y son los que van a efectivamente definir la elección. El foro, el debate ha servido para consolidar ese voto disidente del MAS.
y pues además el comportamiento, las campañas equivocadas que han tenido los partidos políticos están reflejándose en la intención de voto. Ojo, que tampoco hay que fetichizar a las encuestas, también hay que ver el comportamiento histórico, cómo fueron los resultados electorales en las anteriores elecciones. No hay que olvidar que el movimiento al socialismo ya perdió el referéndum del 21 de febrero. No hay que perder de vista que Evo Morales está en el exilio, que tiene muchísimos problemas. No hay que perder de vista que el MAS es un partido a punto de hacer eclosión por el fracaso que van a tener en las elecciones 2019 y que no ha de ser falta expulsar a este partido mediante decreto, porque es como tratar de eliminar la pobreza mediante decreto. Es decir, la pobreza se tiene que eliminar en función de acciones de gobierno y de la sociedad muy concretas. Andrés Torres. Sí, bueno, yo creo que ha servido muchísimo para que la gente pueda ver la calidad de los candidatos, sus propuestas y sobre todo su capacidad de defender esas propuestas frente a los demás y compararlas en tiempo real con las otras. Yo creo que este tipo de debates son fundamentales para que la gente pueda desenmascarar muchas campañas que son más mediáticas que otra cosa, más de consigna, que se puedan desnudar y ver de frente. Yo creo que ahí ha sido muy importante ver la calidad del candidato del MAS, que realmente es muy baja y que se nota que ha sido una improvisación. También y que tiene muy poca capacidad de liderar, por ejemplo. Y también el tema de Camacho, que se ha convertido en una consigna muy poderosa desde Santa Cruz, que se ha convertido como un tema de patria o muerte, pero que a la hora de ver al candidato sus cualidades, su capacidad de liderazgo también se ven muy debilitadas porque se desnuda. Yo creo que ha sido muy saludable para el país ver también a Chi en toda su historia, en todas sus desesperadas formas de llamar la atención para poder lograr algo. El país ha tenido realmente una mirada muy clara y muy contundente de lo que está pasando en el escenario político y de la oferta electoral. Yo creo que ha sido saludable y que tengamos más de este tipo de espacios va a ser fundamental. Vamos a ir mejorando, aprendiendo a organizar debates, a plasmarlos y a desarrollarlos, y además la gente también va a ir madurando en la forma de utilizar esto como una herramienta de toma de decisiones. Para Bolivia, después de 18 años, es muy saludable tener un debate presidencial que nos genera una nueva forma de cultura política en el país, donde hay más transparencia y pluralismo que no había durante tantos años. Les agradecemos a Carlos Cordero y a Andrés Torres, quienes han hecho el análisis de lo vivido este fin de semana, pero indudablemente esta carrera no es que empieza acá, y mucho menos para los medios de comunicación, porque estamos con la vista puesta en el próximo 18 de octubre. Concuerdo con los